En este nuevo capítulo de Café Conciencia nos encontramos con el doctor Luis Gambaro, director del SINDECA. Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, ya que nos permite mostrar lo que es el SINDECA. El SINDECA, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas, doctor Jorge J. Ronco, es un centro que tiene actualmente más de 100 personas, entre investigadores, becarios, personal de apoyo y pasantes. En el año 2002 se cambió el nombre, ya que anteriormente traía el nombre de Centro de Investigación y Desarrollo en Procesos Catalíticos. Eso se cambió dado a una ampliación de los objetivos del mismo y a la vez también homenajear al doctor Jorge J. Ronco, que fue el promotor, fundador y primer director del centro. Es un centro con mucha trayectoria. Sí, evidentemente tenemos 40 años de investigación y desarrollo. Contanos, Luis, y contarle a la gente cuáles son, digamos, en líneas sencillas, las principales actividades que se realizan. Quisiera comentar que los procesos catalíticos implica que se usen catalizadores. Catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas casi sin intervenir y permiten, por ejemplo, si uno quisiera obtener 1 kilo de un determinado producto, sin catalizador me llevaría, por ejemplo, 24 horas, con catalizador lo puedo hacer en un par de horas. Para que la gente lo entienda, es como un facilitador. Su presencia permite acelerar el proceso o mejorarlo. Exacto. Uno de los objetivos es el estudio de los catalizadores del SINDECA. Claro, pero fundamentalmente es la eliminación de contaminantes y los catalizadores lo usamos como un medio para ello. Sería el procedimiento que analizan para el objetivo final, que es la eliminación de contaminantes. El objetivo, bueno, es eliminar contaminantes, ya sea generado en talleres, industrias del medio ambiente, y tiene dos vertientes en esto. Una de ellas es la de generar catalizadores y nuevos procesos químicos que nos permitan, que no generen contaminantes o generen mínimamente. Claro. Y entonces ahí generan lo que se llama tecnologías ecocompatibles, amigables con el medio ambiente, o química verde. Química verde es lo que estudia el grupo de la doctora Patricia Vázquez. Exacto. Estuvimos con ella. ¿Vemos las imágenes y seguimos charlando? Sí, cómo no. Nosotros en el grupo trabajamos en lo que se denomina química verde, es la que transforma los procesos y las reacciones químicas y no produce ningún tipo de residuos, es decir, que no hay contaminantes. Comenzamos a trabajar en intermediarios farmacéuticos, es decir, no trabajamos para llegar a obtener el compuesto final, el remedio que va a ir a ser utilizado directamente por las personas, sino que lo que hacemos es acotar la síntesis, y en eso consiste fundamentalmente trabajar en química verde, acotar todas las síntesis farmacéuticas y de cualquier otro tipo que incluya la industria química. Estamos trabajando con lo que se denomina pinturas higiénicas. Son aquellas pinturas en las cuales los heteropolicompuestos están incluidos como nanoaditivos y atacan los hongos. Entonces se busca una manera económica de obtener una pintura que no le haga mal a la salud, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando en
con nanopartículas que se introducen en células cancerígenas, fundamentalmente y particularmente en las de cáncer de mama, en lo que se llama hipertermia, es decir, que se aumenta la temperatura de las células a través de un campo magnético, se destruyen las células y es una forma también verde de hacer medicina. Bueno, muy interesante lo que cuenta la doctora Vázquez, realmente, digamos, qué impacto con las problemáticas que la gente tiene y que espera respuesta de la ciencia, ¿no? Sí, sí, no hay ¿Qué otro duda. tipo de estudios hacen? Sí, nosotros también eliminamos contaminantes de tecnologías que se usan actualmente, ya que no hay otras alternativas posibles. También los contaminantes se generan a través de las actividades humanas, como la agricultura y la quema de combustibles fósiles, Claro. que genera no solo CO2 y agua cuando se quema, sino que un montón de compuestos orgánicos volátiles, Claro. que también son contaminantes. La eliminación de colorantes o de agroquímicos lo hacemos a través de la fotocatálisis. Ajá. En esta línea es la que trabaja el grupo del doctor Picio. Sí, exactamente. Si te parece, vamos a un corte y a la vuelta volvemos con las imágenes que tenemos grabadas de él. ¿Cómo no? Nos vemos en un minuto. La fotocatálisis heterogénea emplea un material, el fotocatalizador, en nuestro caso dióxido de titanio, el cual, al ser iluminado por una radiación de determinada longitud de onda, permite acelerar la velocidad con la cual una reacción se puede llevar a cabo. En nuestro caso, la degradación de un colorante o de un agroquímico. Una de las limitaciones que tiene el dióxido de titanio es que es activo cuando se lo ilumina con luz en la región del ultravioleta. De manera que no puede aprovechar la radiación solar, puesto que solamente un 7% de la radiación incidente sobre la Tierra contiene esta longitud de onda. El objetivo de nuestra línea es la modificación del dióxido de titanio por incorporación de un material inorgánico, un polioxometalato, para permitir entonces utilizar longitudes de onda presentes en el espectro luminoso en la región del visible, lo que haría entonces posible utilizar para la degradación de estos compuestos luz solar en lugar de luz artificial. Nuestro objetivo es la aplicación de este material a la degradación de colorantes. Los colorantes se utilizan muchísimo en la industria textil y el 70% de ellos se vuelca, luego del proceso de teñido, a cursos de agua. De manera que es necesario tratar estas corrientes de agua antes de volcarla a los cursos abiertos. La segunda aplicación tiene como objetivo la eliminación de los agroquímicos que quedan en los recipientes utilizados para contenerlos, los cuales son lavados antes de ser reciclado el material. Estas aguas, conteniendo los agroquímicos, necesitan también ser tratadas con el objetivo de no volcar los agroquímicos a las fuentes naturales de agua. Bueno, las imágenes muy interesantes. Sí, sí. También otro tema es la presencia de nitratos en agua potable, que también tiene un efecto nocivo en la salud. Ajá. También se lo pueden eliminar a través de unos catalizadores, nanopartículas metálicas sobre un soporte o que puede ser un óxido de mayor tamaño. Con estos se logra eliminar en un gran porcentaje. Esto es fundamental porque filtran a la napa, ¿no? Claro, claro, filtran a la napa debido al uso intensivo de los fertilizantes. Esta investigación la lleva a cabo la doctora Mónica Casella. Exacto. Tuvimos imágenes con ella, ¿las vemos y seguimos charlando? ¿Cómo no?
preparación, caracterización y utilización de sistemas denominados catalizadores metálicos nanodispersos. Cuando hablamos de un catalizador, hablamos de un material que tiene la capacidad de provocar la transformación de una serie de sustancias en otras, sin que él mismo sufra ninguna modificación y además permitiendo que se aceleren las reacciones en las que participa. La industria química en un 90% prácticamente utiliza catalizadores en algún momento de la producción. Los utilizamos en toda una serie de reacciones que se vinculan con el medio ambiente, con la energía y con el campo de la química fina. Por ejemplo, en lo que es mejoramiento del medio ambiente, trabajamos en la eliminación de nitratos en agua. Los nitratos son potencialmente peligrosos para la salud y se acumulan por actividades del hombre, fundamentalmente la agricultura y la ganadería intensivas. Y para que el agua pueda ser consumida por los seres humanos, tiene que tener un determinado nivel bastante bajo de nitratos. Nuestros catalizadores nanodispersos de platino modificados con estaño y de paladio modificados con cobre han demostrado ser muy útiles eliminando nitratos, transformándolos en una sustancia inocua como el nitrógeno, que, bueno, como sabemos, el 78% del aire que respiramos es nitrógeno, así que evidentemente es un producto inocuo. Otros sistemas bastante exitosos que hemos probado son los que nos permiten obtener enantiómeros más o menos puros, cuestión que es fundamental, por ejemplo, en relación con la industria farmacéutica y la generación de medicamentos. Enantiómeros son sustancias que son muy similares entre sí, que solamente se diferencian en la forma en que se comportan frente a la luz polarizada y tienen propiedades muy diferentes. Para el caso de los medicamentos puede hacer la diferencia entre que un medicamento sea útil o pueda resultar hasta nocivo para la salud. Bueno, muy interesante lo que nos contaba el equipo. Exacto. Y bueno, sabemos que hay un montón de línea de investigación en todo el instituto, pero nos gustaría que nos cuentes en qué estás trabajando. Estamos trabajando con otros investigadores del SINDECA en la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. No son todos venenos, tanto como podía compararse con el monóxido de carbono. ¿Qué estamos hablando? ¿De bencenos? Benceno, tolueno, Claro, formaldehído, claro, etcétera. Como no dijimos, no son todos claro, venenos, pero una prolongación más o menos sí, larga podía traer problemas. Una exposición durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay claro, que eliminarlos. Claro. Los ejemplos normales de olores de los compuestos orgánicos volátiles son, por ejemplo, los olores más o menos agradables que uno puede sentir en un auto nuevo, en una tintorería, en una imprenta, claro, que todos ellos trabajan con plastificantes o con solventes. Claro. Y ese tipo de olores responden a algunos de estos elementos que hay que tratar. Exacto, claro, que hay que tratar de eliminarlos. Sí. Para su eliminación se usa un catalizador cuya base es el dióxido de manganeso. Solo o en conjunto con algún óxido. En el Plapimu, sí, el planta piloto multipropósito en el cual el doctor Thomas es el director, ahí se está estudiando la recuperación del óxido de manganeso a partir de un residuo, que son las pilas agotadas. Y de esos, una vez que se recuperan esos óxidos, pasan al SINDECA y ahí lo transformamos en catalizadores, que sirven para eliminar estos compuestos orgánicos volátiles. Claro. O sea, están no solamente generando un mecanismo de evitar que esos compuestos queden liberados en el ambiente, sino que a su vez lo hacen con un proceso que es, digamos, de recuperación de material que si no iría a descarte y contaminaría su vez. Perfecto. Entonces, estuvimos nosotros con el doctor Thomas, con el doctor Zambet también, del equipo de trabajo, pero si te parece,
Ahora, vamos a un corte y a la vuelta vemos con la gente las imágenes y seguimos charlando. ¿Cómo no? Nos vemos en un minuto. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes que estamos con el doctor Luis Gambaro, director de SINDECA. Con Luis estábamos charlando sobre las distintas investigaciones que se hacen en el instituto y habíamos quedado en que íbamos a ver las imágenes del laboratorio, el Plapimu, el trabajo que hace el doctor Thomas en ese centro y luego también cómo continúa ese trabajo en manos del doctor Sambert en el SINDECA. Vemos las imágenes y seguimos charlando. A raíz de un trabajo de tesis que se hizo acá en el laboratorio referido a la recuperación de metales de pilas agotadas, decidimos construir una planta piloto demostrativa para el tratamiento de pilas agotadas. El proceso está pensado desde un punto de vista de cumplir con las normas de la química sustentable, tratar de que no se contamine absolutamente nada. Tomamos las pilas, las cortamos, las separamos, sacamos la chatarra por un lado y el relleno por otro. Ese relleno lo tratamos con ácido sulfúrico que se genera por un proceso biotecnológico, que es impregnar con bacterias azufre, que proviene como un desecho de la industria petrolera, y por insuflado de aire en el medio acuoso se genera ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico nosotros lo usamos para disolver la parte interior de las pilas. Esa parte interior, parte se disuelve y parte no. La parte que no se disuelve es fundamentalmente dióxido de manganeso y carbón. La parte que se disuelve es iones manganeso y iones zinc. Después, por reacciones químicas, separamos primero el manganeso y después el zinc. De esa manera, el proceso termina sin ningún desperdicio. La ventaja que tiene esto es que podemos recuperar todos los metales. Una vez recuperados los metales, el grupo de trabajo de SINDECA nos dedicamos a hacer la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos que afectan a la atmósfera con el smog fotoquímico, forman gases de efecto invernadero, provocan problemas de salud. La primera etapa es analizar el polvito, ese que se recupera de las pilas, como catalizador. Lo hacemos a escala laboratorio. Una vez que encontramos las mejores condiciones operativas, pasamos a una segunda etapa, también a escala laboratorio, donde lo colocamos sobre un monolito. Este monolito, por ejemplo, es de un metal, donde se pinta el sólido, el recuperado de las pilas, y se lo coloca en un reactor. Buscadas las condiciones óptimas de trabajo, pasamos a lo que sería una planta piloto. Se trabaja alrededor de un 3% de lo que sería una chimenea industrial, y buscamos cuáles son las condiciones óptimas de temperatura y de caudal para eliminar esos compuestos orgánicos volátiles. La eliminación de esos compuestos orgánicos volátiles sin tratamiento generarían gran cantidad de dióxido de carbono, mientras que con el tratamiento catalítico que hacemos reducimos aproximadamente en un 40% el dióxido de carbono, que es uno de los gases más importantes de efecto invernadero. Bueno, con respecto a las imágenes que hemos visto, cómo a partir de las pilas podemos obtener un material importante como para fabricar estos catalizadores que nos sirven a su vez para eliminar compuestos orgánicos volátiles. Claro. A su vez es un reciclado, es un desarrollo de un procedimiento exacto, que facilita muchísimo. Facilita, y también en el proceso se obtienen otros metales aparte del manganeso que también pueden tener interés para algunas otras industrias, por ejemplo la de pinturas. Claro. Inclusive ya hemos tenido alguna charla con alguna empresa. Sí, bueno, eso es uno de los aspectos que siempre le contamos a la gente, el tema de cómo las investigaciones no quedan encerradas en el laboratorio, sino que se hace la transferencia, ¿no?, del conocimiento desarrollado, de la tecnología desarrollada
al mundo empresarial, a la sociedad, como hemos visto en otros capítulos, en otras temáticas. Entonces, cómo el científico hoy en día está en contacto directo y aportando soluciones a los problemas que tenemos todos los días. Me imagino que hay muchas líneas más. Sí, evidentemente hay muchas otras líneas. Esperemos tener otra oportunidad que nos inviten para poder también mostrarlas. Desde ya el compromiso, y le prometemos a la gente del SINDECA que vamos a ir. Estamos haciendo un primer recorrido por todas las temáticas que hay en nuestra región, y la idea es volver para poder ir visitando a todos los centros en sus líneas de investigación. Es imposible abarcarlo en tan poquito tiempo. Luis, uno de los temas que siempre queremos tocar en el programa, que es un poco el mensaje que le queremos llevar a la gente, y es que se enteren cómo fue que el científico decidió ser científico. No es que un día dijo voy a hacer ciencia, por lo general hay una historia atrás. Sí. ¿Cómo fue? Cuando era chico me encantaban los jueguitos de química, entonces ahí empezó mi gusto por la química. Y después, bueno, cuando pasé a la universidad estudié química y siempre fue mi idea estudiar química y a la vez hacer investigaciones relacionadas con la química. Claro. Y Luis, vos sos de la ciudad, viniste... yo soy bueno, vine a los 3 años. Ajá. O sea que no me trajo la ciencia. Ajá. Pero prácticamente soy platense, evidentemente. Claro, sí, desarrollaste toda tu vida. Toda mi vida acá, la familia, todo acá. Bueno. Luis, muy agradecido por la visita. Los temas que hemos visto son interesantísimos porque, como les decía hoy, realmente la gente está viendo a través de las actividades que desarrollan todos los grupos científicos, cómo el científico dejó aquella vieja costumbre histórica de estar solo en el laboratorio y está en la calle con las necesidades de la gente. Te agradezco nuevamente la visita. Y esperamos volver a encontrarnos. Bueno, nuevamente yo te agradezco la invitación. No, por favor, Luis. Bueno, a la gente muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Café Conciencia.